Quererse mejor. Quererse mejor. Quererse mejor. Bienvenida a Quererse Mejor, el espacio donde no nos castigamos por lo que hacemos mal, sino que lo miramos de frente, lo nombramos juntas y lo transformamos. Hola, hola. Hablando de mirar de frente, a veces lo que tenemos delante no es exactamente lo que pensábamos. El otro día, por ejemplo, me pillé a mí misma en una situación que me hizo reflexionar sobre esto de una forma muy directa. Estaba en el sofá, era uno de esos momentos de tiempo muerto al final del día, cuando el cansancio te gana y el móvil se convierte en el refugio fácil, casi por inercia. Estaba haciendo algo que, si somos honestas, probablemente todas hemos hecho alguna vez: deslizar perfiles en una aplicación de citas. Lo hacía casi sin darme cuenta, en ese estado de hipnosis digital donde el gesto del dedo tiene ya vida propia. Izquierda, izquierda, izquierda. Un desfile de caras, de paisajes y de frases cortas que pasan ante tus ojos como si estuvieras hojeando un catálogo de decoración y no una lista de seres humanos. Pero de repente paré. Apareció un perfil que consiguió romper esa inercia. Tenía unas fotos cuidadas, de esas que transmiten una luz cálida, como de domingo por la tarde. Salía con un perro muy simpático y una biografía escrita con el equilibrio justo entre ingenio y misterio. Una de esas bios que parecen decir muchísimo, pero que si las analizas con calma, en realidad no dicen casi nada. Me quedé mirando la pantalla un par de segundos de más y, sin previo aviso, una voz en mi cabeza sentenció con una rotundidad pasmosa: este chico tiene buena pinta, seguro que es interesante. Y en ese preciso instante me dio un vuelco el estómago, pero no por mariposas, sino por darme cuenta de algo curioso. ¿Cómo podía estar tan segura de algo si, en realidad, no sabía absolutamente nada sobre él? Mi mente ya le había asignado una voz, una forma de reír y hasta unos valores, pero la realidad era otra. Yo no conocía su forma de tratar a las personas cuando está estresado, ni cómo se relaciona emocionalmente cuando tiene miedo, ni cómo reacciona ante un conflicto de pareja. Ni siquiera sabía si esa versión de 3 fotos y una frase se parecía remotamente a quien es él un martes cualquiera a las 8 de la mañana. Sin embargo, mi cerebro ya había empezado a trabajar a contrarreloj, rellenando todos esos huecos vacíos con suposiciones tremendamente optimistas. Estaba construyendo un puente de oro sobre un abismo de desconocimiento. Y ahí entendí algo que quizás también te ha pasado a ti. Muchas veces cuando navegamos por estas aplicaciones no estamos eligiendo realmente a una persona de carne y hueso, estamos eligiendo la historia que nuestro propio deseo ha empezado a proyectar sobre ella. Estamos comprando la entrada para una película que nosotras mismas estamos guionizando en tiempo real. Hoy quiero hablar contigo precisamente de eso, de las pequeñas, bueno, y grandes mentiras que nos contamos para sentir que estamos eligiendo bien, de cómo interpretamos señales minúsculas a través del filtro de nuestros propios sesgos y de qué pasa cuando finalmente la realidad decide presentarse sin avisar. Las aplicaciones de citas tienen una particularidad muy interesante desde el punto de vista psicológico. Nos colocan ante lo que el psicólogo Barry Schwartz llama la paradoja de la elección. Nos venden la promesa de la abundancia infinita, pero esa misma abundancia es la que nos acaba paralizando. Cuando el cerebro tiene cientos de opciones, se agota, y un cerebro agotado no elige con sabiduría, elige con atajos. Nos ofrecen muy poca información real sobre cada persona, y cuando el cerebro humano se encuentra con esos vacíos de información, hace algo muy natural y casi instintivo: rellena los huecos para que la historia tenga sentido. Es como si nos dieran 3 piezas de un puzzle de 1000 y nosotras, en lugar de esperar a encontrar el resto, decidiéramos dibujar las 997 piezas que faltan con los colores que más nos gustan. En este proceso de dibujar al otro entran en juego varios mecanismos que nos llevan al autoengaño. El primero es el llamado efecto halo. Es una tendencia muy común. Cuando una persona posee una característica que nos resulta atractiva, ya sea un físico cuidado, una sonrisa cálida o una bio ingeniosa, nuestro cerebro asume, por arte de magia, que esa persona también posee muchas otras cualidades positivas.
Sin darnos cuenta, empezamos a construir asociaciones que no están basadas en hechos. Si alguien nos parece atractivo, imaginamos automáticamente que será inteligente, emocionalmente maduro o divertido. Convertimos un dato aislado en una personalidad completa. El problema no es que esas cualidades sean imposibles, sino que en ese momento no tenemos ni una sola evidencia real de ellas. Simplemente estamos otorgando virtudes por adelantado. Pero una vez que el efecto halo ha decidido que esa persona nos gusta, entra en juego un aliado muy persistente, el sesgo de confirmación. Este es el filtro que nos hace buscar, interpretar o recordar solo la información que confirma lo que ya queremos creer. Es como si nos pusiéramos unas gafas que solo dejan pasar la luz de un color. Si yo ya he decidido que ese chico es tierno y sensible, porque en una foto sale con un perro, mi mente va a ignorar activamente cualquier señal que me diga lo contrario. Si tarda días en contestar, mi sesgo dirá, es que es alguien muy trabajador y enfocado. Si es seco en la conversación, pensaré, es que seguro que prefiere el cara a cara, debe ser alguien profundo. No estamos evaluando a la persona de forma objetiva, estamos filtrando la realidad para que encaje con la conclusión que ya hemos tomado. Es una trampa perfecta, porque terminamos enamorándonos de nuestro propio buen criterio, no del ser humano que está al otro lado de la pantalla. Y aquí aparece el tercer fenómeno, la proyección. Proyectar significa atribuir al otro características que en realidad nacen de nuestras propias expectativas, deseos o valores. Si tú valoras mucho la profundidad emocional, es posible que interpretes una frase corta como una señal de misterio interesante. Si buscas una relación consciente, quizás leas ciertas palabras como indicios de alguien que también quiere construir algo serio. Pero muchas veces lo que estamos viendo no es necesariamente lo que está ahí, sino lo que nosotras necesitamos desesperadamente encontrar. Como dice una frase que me gusta mucho, no vemos a los demás como son, sino como somos nosotras. Y en el ecosistema de las aplicaciones de citas, donde el contacto real brilla por su ausencia, este cine de verano que montamos en nuestra cabeza se vuelve más brillante y convincente que nunca. Ponerle nombre a estos sesgos ayuda, pero no nos hace inmunes, porque una cosa es entender la teoría desde fuera y otra muy distinta es estar ahí, con el móvil encendido a las 11 de la noche, queriendo creer que esta vez sí es diferente. Y te lo digo porque yo también he estado en ese laberinto de espejos. Reconocer que somos las arquitectas de nuestro propio engaño puede ser un poco incómodo, a veces incluso escuece un poco, pero te aseguro que una vez que lo aceptas es lo más liberador del mundo. A mí misma me ha pasado más de una vez y no te lo digo desde la teoría, te lo digo desde el recuerdo de esa sensación en el pecho. Me ha pasado eso de conocer a alguien en una aplicación, intercambiar 3 o 4 mensajes que fluyen y sentir ese chispazo inicial, esa sensación de vaya, parece que por fin hay alguien que habla mi mismo idioma. Y es justo ahí, en ese instante de euforia, donde mi mente, sin pedir permiso, empieza a correr un maratón. Casi sin darme cuenta, ya estaba imaginando cómo sería esa persona en una cena con mis amigas, cómo me cuidaría si un día me pongo enferma, o qué tipo de relación madura y consciente podríamos construir. Le ponía etiquetas de detallista, buen comunicador o persona segura, solo porque me había contestado rápido o porque usaba bien los signos de puntuación. Sin embargo, cuando pasábamos de la pantalla al mundo real o cuando la conversación se alargaba más de 2 semanas, algo empezaba a romperse. Aparecía una sensación de decepción muy amarga, de esas que se te quedan en la garganta y que al principio es difícil de explicar. Me quedaba pensando, pero ¿qué ha pasado? Si parecía otra persona. Pero con el tiempo y mucha introspección entendí la verdad más incómoda de todas. No era que él me hubiera engañado, era que yo me había sentido atraída por un fantasma. No era exactamente que la otra persona hubiera cambiado o que hubiera fingido ser alguien que no era. Lo que pasaba era que la versión que yo había construido en mi mente, ese personaje perfecto que encajaba con todos mis deseos, no coincidía en absoluto con el ser humano real que tenía delante. La realidad estaba intentando abrirse paso, pero mi fantasía era tan grande que no le dejaba espacio para existir. Y en ese momento descubrí algo que cambió mi forma de ver las citas. Muchas veces no nos decepcionan las personas, nos decepciona la distancia que hay entre quienes son y la historia que nos hemos contado sobre ellas. Decir esto no es para que nos castiguemos, ni para que pienses que eres tonta por ilusionarte. Al contrario, significa reconocer algo profundamente humano.
casi tierno. Tenemos tantas ganas de conectar, tanto deseo de amar y ser amadas, que nuestra imaginación se pone a trabajar a destajo para completar la historia antes de que la realidad tenga siquiera tiempo de presentarse. Nos adelantamos al tiempo porque queremos que el final sea feliz, pero nos olvidamos que para que una relación sea real, primero tiene que ser real, con sus sombras, sus silencios y sus imperfecciones. Pero ojo, no quiero que pienses que esto te pasa solo porque seas una romántica empedernida o porque no aprendes. Hay una razón mucho más profunda, casi biológica, que explica por qué caemos en estas trampas una y otra vez. Y tiene que ver con cómo cuidamos nuestra salud mental y cómo funciona nuestro cerebro bajo presión. Además de los sesgos que hemos visto, hay un factor del que se habla muy poco en el mundo del bienestar femenino, y es cómo el entorno digital altera nuestra capacidad de elegir. En psicología existe un concepto clave, la fatiga decisional. Seguro que te suena esa sensación de llegar al final del día y no ser capaz ni de elegir qué serie ver en Netflix o qué cenar. Eso ocurre porque nuestra capacidad para tomar decisiones es como una batería, se agota con el uso. Cada pequeña elección que haces desde que te levantas consume un poquito de esa energía. Ahora imagínate lo que ocurre cuando entras en una aplicación de citas. Estas plataformas están diseñadas con una arquitectura que fomenta el consumo rápido. En una sesión de apenas 10 minutos, tu cerebro tiene que procesar decenas de caras, leer bios, evaluar riesgos, buscar señales de interés y decidir izquierda o derecha, hola o silencio. Es un flujo constante de microdecisiones que nos agota sin que nos demos cuenta. Cuando entramos en ese estado de fatiga decisional, nuestro córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del pensamiento lógico y el control de impulsos, empieza a desconectarse. ¿Y quién toma el mando? El sistema límbico, que es mucho más impulsivo y emocional. En ese estado de agotamiento, perdemos el filtro, somos mucho más propensas a ignorar una red flag evidente. También buscamos la gratificación rápida, nos dejamos llevar por la dopamina de un match nuevo para compensar el cansancio del día y simplificamos al máximo. El cerebro, para ahorrar energía, deja de analizar a la persona real y se apoya totalmente en los sesgos de los que hablábamos antes. Es decir, el autoengaño es el camino más fácil para un cerebro cansado. Por eso, a veces terminamos hablando con personas que no nos interesan o aceptamos citas que en el fondo no queremos. No es que te falte criterio, es que tu cerebro está agotado de decidir. Para nosotras, como mujeres que a menudo ya cargamos con una fatiga mental importante por el trabajo, la casa o la carga de cuidados, añadir ese esfuerzo de selección digital puede ser el detonante de un estrés que ni siquiera sabíamos que estábamos acumulando. Cuidar tu salud mental también significa entender cuándo tu cerebro ya no está capacitado para elegir a quién dejar entrar en tu vida. Así que hoy quiero dejarte una pregunta que quizás pueda acompañarte la próxima vez que estés conociendo a alguien nuevo. Cuando miras a esa persona o cuando lees lo que comparte contigo, ¿estás observando lo que realmente está ahí o estás completando los huecos con lo que te gustaría encontrar? Llegadas a este punto, puede que te estés preguntando, vale, ahora que sé que mi cerebro me engaña y que además se cansa de elegir, ¿qué hago? ¿Cierro la aplicación y me olvido de todo? No tiene por qué ser así. El objetivo no es que dejes de conocer gente, sino que aprendas a navegar estas aguas con un mapa más preciso. Por eso, para terminar, quiero darte algo práctico, algo que puedas usar hoy mismo si te apetece. Vamos a pasar de la teoría a la acción, con lo que yo llamo el checklist de realidad en 3 pasos. El objetivo de esta herramienta no es eliminar la ilusión, porque ilusionarse es una de las partes más bonitas de la vida, sino aprender a diferenciar lo que es un hecho y lo que es un deseo. La próxima vez que sientas que alguien te encanta después de solo un par de días de chat o cuando te descubras imaginando vuestra primera cita ideal, quiero que cojas papel y boli o las notas de tu móvil y hagas este ejercicio de 3 columnas. La primera es la columna de la evidencia, lo que sé. Aquí solo valen los hechos contrastables, cosas que han pasado en el mundo físico o digital de forma clara. Por ejemplo, me ha preguntado cómo ha ido mi día 3 días seguidos. Ha compartido conmigo una canción que le gusta. Me ha propuesto una cita con día y hora concretos. Esto es lo que hay en la mesa, ni más ni menos. La segunda es la columna de la narrativa, lo que imagino. Aquí es donde vamos a volcar todos esos supuestos que nuestro cerebro ha fabricado usando el efecto halo o la proyección.
como por ejemplo, seguro que es alguien súper detallista en las relaciones. Parece que tiene muchísima responsabilidad afectiva. Se nota que es una persona muy profunda. Fíjate en las palabras que usas. Seguro que, parece, se nota. Esas son las pistas de que tu imaginación ha tomado el mando. Ponlas ahí, reconócelas, pero sé consciente de que de momento son solo hipótesis. Y la tercera es el filtro de la curiosidad, lo que me falta por descubrir. Esta es mi parte favorita porque nos devuelve el poder. En lugar de dar por hecho que es la persona perfecta, vamos a hacernos preguntas. Por ejemplo, no sé cómo reacciona cuando se enfada. No sé si sus valores coinciden con los míos en temas de convivencia. No sé qué busca realmente en este momento. Al anotar lo que no sabemos, le quitamos presión al encuentro y nos permitimos ir a la cita con una actitud de exploradora, no de alguien que va a confirmar una sentencia de amor eterno. Y para complementar este checklist te propongo una regla de oro que tiene que ver con la fatiga decisional, la que mencionábamos antes. Prométete a ti misma que no pasarás más de 15 minutos seguidos deslizando perfiles. Cuando suene la alarma, sal de la aplicación, respira, mira a tu alrededor y conecta con tu realidad física. Pregúntate, ¿estoy eligiendo desde el interés real o desde el aburrimiento y el hambre de dopamina? Si notas que estás deslizando por inercia, cierra la aplicación. Tu capacidad de ver el otro con claridad se ha agotado por hoy. Y no quiero que te vayas hoy sin un poquito de inspiración extra. Si este tema de autoengaño y de cómo proyectamos en los demás te ha resonado, tengo 3 recomendaciones que son auténticas joyas. La primera es un libro, La paradoja de la elección, de Barry Schwartz. Es el libro del que hablábamos antes. Si sientes que las aplicaciones de citas te agotan o que nunca estás satisfecha con tus decisiones, este libro te va a explicar por qué tener demasiada libertad a veces nos hace infelices. Es una lectura que te cambia la forma de comprar, de elegir pareja y de vivir en este mundo moderno. La segunda recomendación es un podcast. Eso sí, está en inglés. Where Should We Begin? De Esther Perel. Esther Perel es para mí una de las mejores terapeutas de pareja del mundo. En su podcast puedes escuchar sesiones de terapia reales. Es fascinante ver cómo las parejas luchan contra esas historias que se contaron al principio y cómo la realidad a veces choca con la expectativa. Te ayuda a entender que lo que te pasa a ti nos pasa a todas. Y la tercera y última es una película, un clásico moderno, 500 días con ella. Sé que suena a la típica comedia romántica, pero es exactamente lo contrario. Es la película perfecta para la proyección. Si la vuelves a ver bajo la lupa de lo que hemos hablado hoy, te darás cuenta de que el protagonista no está enamorado de una chica, está enamorado de la idea que él se ha hecho de ella. Hay una escena brillante donde la pantalla se divide en dos, expectativas versus realidad. Es el resumen perfecto de este episodio. Si algo me gustaría que te llevaras hoy, después de haber analizado todos estos sesgos y trampas de la mente, es un mensaje de calma. No hay nada malo en ti por haberte ilusionado. No hay nada malo en imaginar posibilidades ni en proyectar esperanza cuando estás conociendo a alguien. De hecho, esa capacidad de soñar es parte de nuestra naturaleza humana. Es la chispa que hace posible el encuentro entre dos personas y lo que nos empuja a volver a intentarlo. No dejes que el miedo al autoengaño te apague la capacidad de ilusionarte. Si algo me gustaría que te llevaras hoy, después de haber analizado todos estos sesgos y trampas de la mente, es un mensaje de calma. No hay nada malo en ti por haberte ilusionado. No hay nada malo en imaginar posibilidades ni en proyectar esperanza cuando estás conociendo a alguien. De hecho, esa capacidad de soñar es parte de nuestra naturaleza humana. Es la chispa que hace posible el encuentro entre dos personas y lo que nos empuja a volver a intentarlo. No dejes que el miedo al autoengaño te apague la capacidad de ilusionarte. Sin embargo, el verdadero acto de amor propio, ese quererse mejor del que siempre hablamos aquí, reside en el equilibrio. Cuanto más aprendemos a distinguir entre lo que es real y lo que pertenece solo a nuestra narrativa interna, más libres seremos. Porque cuando dejas de enamorarte de una fantasía, empiezas a tener el poder de elegir una realidad que te cuide, que te respete y que encaje contigo de verdad. Al final, elegir mejor no significa volverse desconfiada, ni fría, ni poner muros de piedra. Significa aprender a observar con calma, a dejar que el otro se presente a su ritmo, antes de construir un castillo de naipes sobre algo que todavía está empezando. Significa darle a la realidad la oportunidad de ser tan buena o incluso mejor que tu propia imaginación. Así que la próxima vez que estés frente a esa pantalla y sientas que tu mente empieza a correr,
respira. Recuerda las 3 columnas, recuerda tu semáforo de energía y sobre todo recuerda que tú mereces una historia que sea de verdad, no solo una que suene bien en tu cabeza. Gracias por acompañarme en este viaje de hoy por los recovecos de nuestras propias mentiras y nuestras grandes esperanzas. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, por favor, cuídate mucho y quiérete siempre un poquito mejor. Nos vemos pronto. Chao, chao.